Ensayo nuestra realidad pragmática y las políticas de los organismos internacionales. La realidad de América Latina y del Caribe es una situación de anarquía y desahucio que ha llevado a que el futuro sea visto de una forma incierta, debido al creciente deseo de poder de la poca población privilegiada que posee un estatus económico, político y social alto, que lo lleva a manipular la casta, saquear los recursos de las naciones pasando por encima de la humanidad, sin importarles el sentir de un pueblo. Aunado a ello, grupos al margen de la ley que en su gran mayoría se enfocan única y exclusivamente en sus intereses particulares. El ser humano, por el ansia de poder, ha generado situaciones dolorosas a las personas menos favorecidas, y ese incremento de corrupción no solo está desestabilizando los sectores más humildes, sino también los estratos de clase media, quienes en última soportan el peso de la situación con su trabajo, subsidian los estratos bajos y trabajan para enriquecer a las clases más favorecidas, quienes viven a costa de la clase trabajadora. Esa desigualdad social genera violencia que se ve reflejado en el descontento y la emancipación de la estructura social sometida. Al revisar cada una de nuestras naciones nos encontramos con situaciones como la de Colombia, que desafortunadamente tiene una historia de violencia enorme, donde el Estado no ha tenido la capacidad de proteger a sus ciudadanos. El narcotráfico, la corrupción, la explotación indiscriminada de los recursos naturales a manos de multinacionales, las clases sociales privilegiadas que se atornillan al poder y desangran al pueblo, el desplazamiento forzado, entre muchos otros aspectos que impiden el equilibrio de poderes. En la misma línea se ve la situación de México, que entre la política y las bandas criminales tienen desangrado a un país que ha luchado por encontrar la estabilidad social, política y económica. Por el contrario, sus gentes viven una zozobra diaria debido a los altos índices de criminalidad, corrupción y un Estado que le brinda poca protección a su pueblo. La democracia se ve amenazada cada día más, gobiernos que permanecen en el poder a costa de su pueblo. El caso de Bolivia, donde el presidente Evo Morales desea postularse nuevamente a la presidencia por cuarta vez, a pesar de los resultados del referendo del 21 de febrero del 2016, donde la gran mayoría de la población lo rechazó y se ha reducido en un 74% la aprobación de su gestión, según encuesta de la empresa Ipsos en abril de este año. Otro hecho doloroso que viven nuestros pueblos y reviste un alto grado de preocupación es la migración de ciudadanos que van desde las diferentes naciones centroamericanas a Estados Unidos y la salida diaria de nuestros hermanos venezolanos de su país hacia las diferentes naciones suramericanas por la situación económica por la que están atravesando. El dejar el terruño conlleva a que se afecte todas las esferas por las que está constituido el ser humano. Se desintegran familias, se genera la desestabilidad económica, laboral, entre otras. El caos gubernamental de las naciones, como lo acaecido en Perú, donde se demostró el evidente tráfico de influencia entre jueces, la corrupción a gran escala que atraviesa fronteras, como es el caso de la constructora brasileña Odebrecht, quien a través de coimas se benefició de jugosos contratos en países como México, Argentina, Colombia, República Dominicana, Perú, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá. En términos generales y sin lograr cubrir un mínimo la situación real de nuestros pueblos, debido a la dimensión descomunal del atropello constante a la población civil, la manipulación y el desangre de los recursos naturales, dificultades de salud, problemas transnacionales, entre otros, es necesario analizar el impacto en la intervención de la comunidad y los organismos internacionales. Recordemos que al terminar la Segunda Guerra Mundial se empezaron a relacionar los países para contrarrestar la problemática existente, se asociaron y organizaron para apoyarse mutuamente ante el desastre que generó ese encuentro bélico, siendo sujetos de derecho internacional que permiten que convergen diferentes voluntades y se establezcan puntos de encuentro y se aproximen para solucionar los problemas existentes. De allí se crearon organizaciones internacionales y nacionales con un fin común, que era trabajar por el bienestar de los pueblos y lograr la convivencia pacífica. En 1945 se creó la ONU, hoy por hoy el organismo internacional más importante que existe, perteneciendo 193 Estados miembros, con el propósito de mantener la paz, seguridad internacional, estimular el respeto por los derechos humanos, fomentar las buenas relaciones y la cooperación internacional
entre las diferentes naciones. Vinculados a las organizaciones de las Naciones Unidas, mediante acuerdos específicos están los organismos especializados que, aunque son autónomos, deben presentar informe de su gestión a la Asamblea General y el Consejo Económico y Social de la ONU. Entre ellos están la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la Organización Internacional del Trabajo, Organización para la Agricultura y la Alimentación, la Comisión Económica Americana, Latina y el Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Organización de los Estados Americanos, entre otras. No hay que desconocer que las organizaciones internacionales están concebidas legalmente para intervenir en la solución de problemas, siendo un pilar preponderante en el ordenamiento internacional, donde las diferentes naciones que pertenecen a estas organizaciones interactúan entre sí, estableciendo lazos de cooperación en beneficio de empoderar a la persona en una sociedad cambiante que requiere de constantes adaptaciones. Es necesario reconocer que estas organizaciones, desde su propia estructura, los Estados miembros que la componen, su ordenamiento y categoría jurídica, toman decisiones las cuales se convierten en una luz de esperanza para nuestros pueblos.